Juan 5:31 dice, escudriñad ¿qué cosa? Las escrituras. El mismo Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras. ¿Por qué las escrituras? Las escrituras son el Antiguo Testamento. En el tiempo que Jesús vivió, no se había escrito el Nuevo Testamento. Como no se había escrito el Nuevo Testamento, Él dijo, escudriñad las escrituras. ¿Qué son las escrituras? El Antiguo Testamento. Dice, Jesús testificó del mismo que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, hablaba de quién, de Él. Dice el versículo Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Las escrituras, como ya dijimos hace un momento, es el Antiguo Testamento. ¿Por qué hay que escudriñar las escrituras? ¿Por qué hay que estudiar? Ese escudriñar es estudiar en detalle, mirar como con lupa el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Aquí dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. En el Antiguo Testamento también que aparece la vida eterna. Dentro del Antiguo Testamento está la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿El Antiguo Testamento de quién da testimonio? El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo, pero no aparece el nombre directo de Jesús. Directamente no. Aparece como ¿qué? Como un ejemplo, como una sombra. Aparece Jesucristo. Dice, escudriñad las escrituras. El mismo Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Ahora vamos a mirar Lucas capítulo 24. Desde el versículo 36, vamos a leer en adelante, Lucas 24:36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. El versículo 44 es muy importante. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí dice en el versículo 44, Jesús ¿de qué habla? Habla del Antiguo Testamento, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ese es el versículo 44, dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés son los primeros 5 libros. En los profetas, todos los libros que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Isaías habla muy claramente de quién, de Jesucristo, pero no solamente Isaías. Nosotros miramos Jeremías y cada libro que miramos de los profetas menores, los profetas mayores, ¿de quién hablan? De Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de ¿qué? Habla de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero, como miramos el texto guía, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. Jesús mismo nos dice que escudriñemos ¿qué? El Antiguo Testamento por 2 razones. Ahí está la vida eterna, que es el mismo Jesucristo.
Y también el Antiguo Testamento da testimonio ¿de quién? De Jesús. Si una persona no tiene claridad sobre este testimonio de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, que la ley habla de Jesucristo, de Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio habla de Jesucristo, que todos los profetas hablan de Jesucristo, que los salmos hablan de quién? De Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 44. Jesús dijo eso. Ahora, el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús mismo tuvo que abrir el entendimiento ¿a quién? A los discípulos, para que comprendiesen el Antiguo Testamento. Dice que tuvo que abrirles el entendimiento. Dios tiene que abrir nuestra mente, Dios tiene que abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que comprendamos la Escritura. ¿Por qué? La Biblia es un libro espiritual. Las personas que no comprendan este libro de forma espiritual no pueden entender cuál es el sentido de la Biblia. No pueden saber para qué Jesucristo vino. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? ¿Dónde Jesucristo trabajó? Pues en el corazón de los seres humanos. Jesucristo venía a limpiar el pecado de nosotros, de los seres humanos. ¿Pero dónde hay que descubrir eso? Desde el Antiguo Testamento, desde allí. Quien no comprende eso, no puede entender la razón de qué, de ser de la Biblia. Ahora vamos a mirar dónde aparece un ejemplo como este también. 1 Corintios capítulo 15, vamos a mirar. Es el testimonio de salvación del apóstol Pablo. Hay otro ejemplo claro acá. ¿Pero a través de quién? Del apóstol Pablo. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el mismo apóstol Pablo hace referencia ¿a qué? Al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero no de cualquier forma. Dice, conforme a las Escrituras. Eso dice el versículo 3 y el versículo 4. Dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó. ¿De qué forma? Conforme a las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Ya miramos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está el Evangelio también de forma detallada, de forma exacta. En el Antiguo Testamento. Miremos un momento Salmos capítulo 22. Vamos a mirar por qué en el Antiguo Testamento está el Evangelio. ¿Por qué Jesucristo está en el Antiguo Testamento? ¿Por qué la vida eterna está en el Antiguo Testamento? Salmos capítulo 22. Vamos a mirar un momento. Libro de Salmos. Capítulo 22. Vamos a mirar. Salmos capítulo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? Nuestro Salvador, nuestro Señor en la cruz, dijo eso. Es la misma palabra que está escrita. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Todo. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Escrito de quién? De Jesucristo, la vida eterna. Lo que está escrito de Cristo tenía que cumplirse. Pues este Salmo 22 dice igual de esa forma, ¿sí? Dice en el versículo 6, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue menospreciado, fue tratado como un gusano. Así fue tratado, de esa forma fue humillado, fue despreciado. Tal cual como dice el Salmo capítulo 22. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo,
Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. A Jesús le decían, sálvate, sálvate. Si Dios está contigo, sálvate. Si tú eres de Dios, sálvate. Luego, en el versículo 16, Salmo 22, 16. Aquí aparece Jesucristo. Este salmo habla exactamente de la crucifixión. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron hicieron huecos, ¿dónde? En las manos y en las pies. La cruz, cuando Cristo fue crucificado, colocaron clavos, ¿dónde? En sus manos y en sus pies hicieron, ¿qué? Huecos con los clavos. Por eso cuando miramos Lucas capítulo 24, ahí dice que él también, ¿qué les muestra? Las manos y los pies. ¿Qué es eso? El evangelio. Por esa sangre fuimos limpios de pecado. Por la sangre de Cristo. Dice el versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue lo que hicieron los soldados. Echaron suertes en la ropa de quién, de Jesucristo. Lo desnudaron, lo humillaron. Claramente aquí está. Ese versículo 16 dice, porque me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ese horadaron le hicieron huecos en las manos y en los pies cuando lo crucificaron. Está hablando de Jesucristo, de forma exacta. ¿Quién es este? Jesucristo. Jesús nuestro Salvador. Ahora, vamos a mirar un momento en el libro de Mateo capítulo 27. Vamos a mirar Mateo capítulo 27 para ver el contraste de Salmos 22. Mateo capítulo 27. Ahí habla de la crucifixión de Jesús. Mirar un momento. El libro de Mateo capítulo 27. El versículo 34. Mateo capítulo 27, versículo 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es Salmos capítulo 22, versículo 18. De forma exacta se conecta Salmos capítulo 22, versículo 18, con Mateo 27, el versículo 35. De forma exacta se conecta. Por eso, Cristo murió por nuestros pecados, pero no de cualquier forma, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Cristo murió, fue crucificado como está escrito en el Antiguo Testamento. Echaron suertes, ahí dice en el Salmo 22, echaron suerte sobre la ropa de Jesucristo. Luego dice, y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza, tal cual como dice el Salmo 22. Y diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Igual como el Salmo 22 dice que él tiene que ayudarle a Dios. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libre de la hora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Luego el versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es el versículo 1 de Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente se conecta Salmos capítulo 22 con Mateo capítulo 27. Se conecta igual, la misma palabra. Por eso Jesucristo que dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de la vida eterna, la salvación, de cómo nuestro pecado tenía que ser limpio. Toda la Biblia habla de eso. Luego, en el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué pasó? Cuando Jesús muere, hay algo que pasa en el templo. Se rasga el velo. ¿Qué significa eso? Tenemos entrada al cielo por la gracia, por la misericordia. ¿Cómo se limpia el pecado? Con derramamiento de sangre. Por la ley, sabemos eso. Levíticos capítulo 1 explica claramente cómo se perdona el pecado. Con el sacrificio de un cordero. Ese cordero que la Biblia explica en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, que significa unión, Levítico significa unión. El pueblo de Dios, porque está separado de Dios desde el principio, desde Génesis capítulo 3, el ser humano completamente quedó dividido de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. En el libro de Levíticos, ¿qué habla? El libro de Levíticos habla de cómo unirnos con Dios nuevamente. Ahora, cuando Dios le habla a Moisés, le habla de los mandamientos, pero también le habla del tabernáculo. ¿Cómo se limpia el pecado? A través de un sacrificio, de derramamiento de sangre. Un animal tiene que ser sacrificado. ¿Para qué? Para recibir el perdón del pecado. Así continuamente, cada vez que el pueblo pecaba, tenía que ir delante del sacerdote llevando un animal para que ese animal fuera sacrificado por el pecado de nosotros continuamente. Pero de esa forma nunca íbamos a ser limpios del pecado. Pero así como lo habla en el Antiguo Testamento, tiene que ocurrir ¿dónde? En el Nuevo Testamento. De igual forma. ¿Qué tenemos que escudriñar? El Antiguo Testamento. Vamos a mirar un versículo en Zacarías 3:9. Vamos a mirar un momento Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, versículo 9. Libro de Zacarías, el capítulo 3, el versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9 dice, ¿por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esa única piedra, la que está hablando aquí en Zacarías, es Cristo. Una piedra de 7 ojos es Cristo mismo, es Dios mismo. ¿Por qué 7 ojos? Todo lo ve. Dios conoce lo más escondido de nuestro corazón. Lo más escondido de nuestro ser, Dios lo conoce. Por eso habla de una piedra con 7 ojos. Significa Dios todo lo ve. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué? Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa es la profecía. El pecado de la tierra se va a quitar en un solo día. ¿Cuál es ese día? El día que Jesús va a la cruz y derrama su sangre, nuestro pecado se limpia. Así enseña Dios, así enseña la Biblia. Nuestro pecado es limpio por la sangre de Cristo, no más. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Así está escrito en la Biblia. De esa forma dice, nuestro pecado es limpio ¿por la qué? Por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Ahora, si miramos 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ese versículo quiero compartir. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos santas, sin ira ni contienda. Te dice que hay un corazón de Dios. Que los hombres oren en todo lugar. Pero, exactamente, ¿qué dice? Levantando manos, ¿qué? Santas. Santas. ¿Por qué manos santas? Manos santas porque la sangre de Cristo nos limpió del pecado. Una persona dice que cree en Dios y es pecador, no ha entendido el Evangelio. Aquí dice claramente, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en todo el mundo. Dios quiere que los hombres oren, pero ¿cómo? Levantando manos santas. Yo soy pecador. Dios no quiere que nadie ore así como pecador. Dios quiere que oremos, aún levantando nuestras manos, pero ¿qué? ¿De qué forma? Como pecadores no. Como santos, como hijos de Dios. De esa forma quiere que levantemos nuestras manos. Yo soy cristiano, yo soy salvo, yo voy a orar. Como pecador no. Aquí dice claramente, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en todo el mundo. ¿Pero de qué forma? Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese es el corazón de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Es la única forma de ser limpios del pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tenía que venir, como dice el Salmo 22, como dice Isaías 53, y podemos mirar muchísimos textos más. Bueno, algunos hermanos me hicieron recordar el 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a mirar. Un momento. 1 Corintios, capítulo 10. Pero es tan importante, nosotros tenemos algo que se llama la iglesia, son los salvos, los justos. Eso nos enseña la Biblia, los justos, los salvos. Podemos decir que somos justos y salvos, ¿por qué? Por Cristo, no por nadie más. ¿Solamente por quién? Por Jesucristo. No es 1 Corintios 6, 11. Ya lo miré exactamente, es 1 Corintios 6, 11. Es el versículo. Gracias por ayudarme a mirar, a recordar ese versículo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La sangre de Cristo que nos hizo, limpios de pecado. Somos limpios. Igual a justos, sin pecado. Significa justos. Limpios de pecado por la sangre de Cristo. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya la sangre nos lavó, que somos limpios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya somos limpios de pecado por la sangre de Cristo. Somos limpios, somos justos, porque por la sangre de Cristo no más. Ahora muchas personas se confunden, ¿por qué? Yo no puedo decir que soy limpio, yo no puedo decir que soy salvo, que soy justo, porque yo peco continuamente. Bueno, en el versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es cuando las personas miran estas conductas que dicen, yo no soy limpio de pecado porque yo peco continuamente. Claro, todos vamos a pecar hasta el final y eso es lo que está diciendo el versículo 10, de que hay un tipo de personas que no van al reino de los cielos. Pero cuando está hablando aquí, ¿de quién? De los ávaros, está hablando de los borrachos, de los maldicientes, los estafadores. Ninguno de ellos van a heredar el reino de los cielos. Está hablando de los pecadores, pero no pecadores por su conducta, pecador porque no cree en Dios. Ese no va al cielo nunca. Pero, ¿qué es lo que nos permite ir al cielo entonces? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? El versículo 11 dice, y esto erais algunos. Antes de la sangre de Cristo, que Cristo muriera en la cruz, antes de que Cristo se crucificara, que fuera crucificado en la cruz, no había opción para ninguno de nosotros. No había forma de ir al cielo. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. La sangre de Cristo nos lavó, nos limpió del pecado. Esa es la única diferencia que hay. Solamente por la gracia de Dios nomás.
Ya Jesucristo nos lavó del pecado, nos limpió del pecado en la cruz. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Somos limpios de pecado, somos santificados, somos justificados. ¿Cuándo? Ya en la cruz. Ya Dios hizo eso. El que entiende esta verdad sabe que Jesucristo lo lavó, lo limpió del pecado, lo perdonó. ¿Para qué? Para una vida nueva, para una vida limpia. Por eso los pecadores, por más que tratan, luchan de tener una vida nueva y limpia, no pueden. Viven de forma religiosa, pero no pueden. ¿Por qué? No se han conectado con Dios, como enseña la Biblia. Por eso, escudriñando el Antiguo Testamento, podemos descubrir a Jesucristo y la vida eterna. Mirando el Nuevo Testamento, aparece la vida eterna, aparece Jesucristo. Él es la vida eterna. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miramos el Antiguo Testamento, aparece Jesucristo también, libro por libro, desde Génesis, desde Levítico, desde Números, Deuteronomio. ¿Quién aparece allí? Jesucristo. Jesucristo. Por ejemplo, una persona en el Antiguo Testamento, miramos en la ley, cuando una persona cometió un delito por el pecado tenía que morir. Pero había una opción dentro de la ley. Había una ciudad que se llama la ciudad de refugio. La persona que aún hirió a otro, lo mató. Había una opción de salvarse. Tenía que ir a la ciudad de refugio. Había una ciudad que se llama la ciudad de refugio y podía ir allá. Podía ir a ese lugar. ¿Para qué? Para ser salvo. Esa ciudad de refugio, ¿quién es? Jesucristo. Nosotros pecamos, tenemos que morir por el pecado. Pero hay una sola opción para ser libres del pecado, para ser salvos del pecado. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Acá en el Antiguo Testamento aparece la ciudad de refugio. Cuando miramos la ley. El pecador tenía que morir, pero había una opción de la gracia, ¿cuál? La ciudad de refugio. Nosotros, siendo pecadores, también tenemos que ir al infierno, tenemos que morir. Pero, ¿cuál es nuestra ciudad de refugio? Jesucristo. Dentro de Jesucristo somos ¿qué? Salvos, justos. Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice, ahora, no es un proceso. Dice, ahora, así como dice aquí, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya lo hizo. ¿Qué somos? Limpios de pecado. Si me preguntan, ¿usted es pecador? No, yo no soy, yo soy justo. ¿Usted peca? Sí, yo peco. Yo cometo las faltas también. Yo me equivoco. Entonces, ¿por qué dice que es justo? Por la sangre de Cristo. Porque el mismo Jesucristo dijo, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa ciudad de refugio es Jesucristo. Yo tenía que morir por el pecado. Pero encontré una puerta para ser salvo, Jesucristo. La ciudad de refugio. Esa es mi puerta. No tengo otra salvación. Allá adentro soy justo, soy salvo. Ya nos justificó, que somos justos. Ya nos santificó, que somos santos. Por eso miramos el versículo de 2 Timoteo 2:8. Dios quiere que todos los hombres en todo lugar oren, levantando manos santas. Dice que son manos santas, que levantemos manos santas. Si son manos santas, ¿quién levanta manos santas? Pues los santos. Pero una persona dice que es pecador, no puede levantar manos santas. Sus manos son pecadoras. Pero no porque cometa pecados, sino porque no cree en Dios. Por eso se convierte en una persona pecadora, porque no cree. ¿Quién puede levantar manos santas? Aquel que cree en la obra de Jesucristo puede levantar su mano o sus manos como manos santas, como aparece en Timoteo, si 2 Timoteo 8 o primera, no recuerdo. Mira, voy a mirar nuevamente, pero no recuerdo si era primera o segunda. Un momento. 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En todo lugar es 1 Timoteo 2:8. Dios quiere que en
todo lugar, en todo el mundo, los hombres oren. ¿Pero cómo? ¿Como pecadores? No, el pecador no va al cielo, el pecador va al infierno. Quiere que en todo lugar los hombres oren delante de Dios, pero levantando sus manos santas. Significa, creen en la palabra de Dios, creen en la sangre de Cristo. Sus manos son santas, porque somos santos por la obra de Cristo. Por eso podemos levantar nuestras manos santas. Aquel que no cree en Dios va a levantar sus manos siempre diciendo que es pecador. Va a vivir siempre pidiendo perdón por su pecado. Y siempre que levante sus manos, levante su voz, va a levantarla como pecador. Juan 9:31 dice, Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha al pecador. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el Salmo capítulo 37 dice que Dios oye a los justos y está atento a la oración de los justos. Esa es la gran diferencia. En todo lugar Dios quiere que los hombres levanten sus manos santas. ¿Por qué? Nos hizo santos en la cruz. Como miramos 1 Corintios 6:11. Ahí está escrito. Ya fuimos lavados, ya nos lavó del pecado, ya nos santificó, ya nos justificó. Esa verdad está dentro del Evangelio. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Ahí que encontramos la vida eterna, Jesucristo mismo. Como aparece en el Salmo 22, que miramos de forma muy detallada. En Zacarías 3:9, quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál día? El día que Cristo derramó su sangre en la cruz, fuimos limpios de pecado. Agradezco a Dios por este tiempo nuevamente. Vamos a compartir hasta ahora. Mañana nuevamente a las 9 de la noche nos veremos con la gracia de Dios. Y oren para que Dios me ayude también con... Tengo tos hace días. La oración eficaz del justo puede mucho, yo creo, así orando por mi salud también para que me permita predicar el Evangelio de forma grande, ¿sí? También me gustaría, hermanos, que me ayudaran así a orar. Este año yo quiero predicar el Evangelio a miles de personas a través de las redes sociales. Aún el hermano Matusalén me permite también compartir el Evangelio y es de gran gozo, de gran alegría porque Dios lo usa también para predicar este Evangelio. Pero quiero que me ayuden orando, así yo quiero este año predicar de forma fuerte este Evangelio para que muchos puedan también compartir este Evangelio y muchos podamos predicar el Evangelio como justos, como santos, como salvos, con fuerza. Pero no solamente predicar, sino que podamos también delante de Dios vivir para el Evangelio y vivir por el Evangelio. Como dice Romanos 1:17, por y para el Evangelio, por la fe y para fe. ¿Sí? Que Dios nos dé esa gracia. Entonces así, hermanos, les agradezco por estar esta noche también escuchando. Orar y ya. Dios, tú eres grande y eres bueno, Señor, por eso nos permites tu palabra, Dios. A través de la Biblia descubrimos, Señor, tú quieres que en todo lugar los hombres oren, Señor. No de cualquier forma. Tú quieres que los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda, Dios. Tú eres el príncipe de paz, el Evangelio es el Evangelio de la paz. Lo único, Señor, que puede quitar del ser humano el odio, el rencor, la amargura, la tristeza, la angustia, la preocupación, es la palabra tuya. Es el gozo del Evangelio, Señor. Por eso ayúdanos en este mundo, Señor, a vivir delante de ti, Señor. Sin importar en qué momento, en qué situación tengamos, qué dificultad tengamos, podamos vivir confiados en ti. El justo por la fe vivirá. No importa la situación que tengamos, Señor, de salud. No importa la situación que tengamos en nuestra familia o nuestro país. Aquel que es hijo de Dios dice que el justo por la fe vivirá. No vivimos por la economía de este mundo, no vivimos por el ambiente que este mundo tenga. Vivimos delante de ti porque somos tus hijos, Dios. Por eso, úsanos para este Evangelio, Señor. Yo te pido, hay muchos hermanos que escuchan el Evangelio, Señor, a través de este medio, Señor. Usa la vida de ellos para que también puedan anunciar el Evangelio a su familia, a sus amigos, a otras personas, Señor, por favor. Permítele, Señor, que tu palabra nos dé la alegría, Señor, de predicar el Evangelio. Que tu Espíritu Santo nos guíe a predicar el Evangelio, Señor, por favor. Así como está escrito, así creemos, Dios. Somos justos, somos santos por la palabra tuya, porque tú nos lavaste, nos santificaste en la cruz, nos justificaste en la cruz, Señor.
Gracias, Padre, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Hasta ahora compartimos